La falsa sabiduría. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. El domingo recién pasado vimos que al leer la pregunta que hay ahí en el capítulo 3, versículo 13, la podemos leer de 4 maneras diferentes y podemos leerla, vimos, como un desafío. ¿Para quiénes? Para quienes se consideran sabios, pero sus conductas contradicen dicha asunción. También es posible leerla como una invitación a examinar nuestras propias vidas para comprobar si estamos en posesión de lo que creemos tener. Otra lectura posible es la petición a que miremos al interior de la congregación para encontrar modelos de sabiduría a los cuales seguir. Y finalmente podemos leerla como un estímulo para cualquiera de nosotros, que conscientes de nuestra propia incapacidad, no desesperemos, sino que acudamos al Señor en busca de lo que carecemos. Esto lo hablamos ampliamente el domingo pasado, solamente ahora para recordarlos, y seguimos entonces que así como somos salvos para buenas obras, es del todo impropio que un creyente sea arrogante o presumido respecto de lo que hace o de lo que es, pues lo que hacemos, Dios los pone en nuestro camino para su gloria y para nuestro bien. Y lo que somos no es debido a nosotros, sino a la inmerecida gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 nos dice Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué te distingue? Qué pregunta, ¿no? Como creyentes, habiendo recibido abundante gracia de parte de Dios, debemos guardar modestia, humildad, un sentido de la propia pequeñez y sobriedad, es decir, moderación delante de los demás. Porque lo que hemos recibido, lo que somos, no es por nosotros, sino que solo es gracia de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, nos habla de esto como un patrón a seguir, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Este es el ejemplo de Cristo. Las actitudes contrarias a este sentir no solo opacan la luz del Evangelio y ahoga la voz de la verdad, sino que da lugar a la falsa sabiduría, tal como veremos en los versículos a continuación del 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal,
diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí se nos presenta un fuerte contraste entre la mansedumbre del versículo 13, ¿verdad? Al final del versículo 13, y los celos amargos del versículo 14. Miren qué contraste nos presenta aquí la palabra de Dios. Mansedumbre, celos amargos. No juntan, ¿verdad? No pega esto. Hay tres cosas que resaltan en estos textos respecto de esta sabiduría que no es tal. Porque respecto de esta falsa sabiduría, podemos ver en el versículo 14 sus características. En el versículo 15, su origen. Y en el versículo 16, sus resultados. Y estos serán los tres puntos de este mensaje. Veamos entonces, en primer lugar, sus características. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí el contraste no es solo agudo, sino que por la forma en que lo pone Santiago, es algo que está ocurriendo. Los lectores de la carta de Santiago están involucrados en estas luchas intestinas que Santiago califica como celos amargos. Si bien la palabra celos no es necesariamente mala en sí misma, porque por ejemplo podemos recordar Juan 2:17, donde dice, el celo de tu casa me consume, hablando acerca de Jesús. Ahí no está en un aspecto negativo de la palabra. Pero también aparece en el Nuevo Testamento con connotaciones negativas, como en Hechos 5:17, donde nos dice que el sumo sacerdote y todos los saduceos, dice, se llenaron de celos. Ahí está en un aspecto negativo. Y en Hechos 17:5, donde se habla de que los judíos que no creían, teniendo celos, otra vez aquí está en un aspecto negativo. Santiago aquí en 3:14 la usa en sentido negativo, y es fácil darse cuenta, ¿verdad? Porque califica la actitud como de amargos, celos amargos. Los celos son un sentimiento fuerte que puede ser positivo. Dice Barclay que celo es la noble imitación que el hombre experimenta frente a la grandeza y la bondad. Otro significado que nos acerca a la acción de Cristo es cuidado, esmero, interés que alguien pone al hacer algo. Es celoso de su trabajo. En ese sentido también se usa. Pero también celos es un sentimiento negativo y que se manifiesta en tristeza por lo que otro tiene y que desea para sí. O sea, en este sentido, equivale a envidia. Hay otros dos sentidos de esta palabra que no aparecen aquí, sin embargo estamos más familiarizados con eso y por eso nos resulta medio complicado tener celo en estos contextos. Los otros dos celos en los que esta palabra se usa es que se aplica a animales con una predisposición a aparearse, ¿verdad? Y el otro significado es la sospecha, a veces enfermiza, que el ser amado le está prestando atención a otra persona. Bueno, ninguno de estos dos significados son los con los cuales lo usa la Escritura. Pero con este aspecto negativo, lo encontramos como lo usa Santiago. Y también ahí en Hechos 13:45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos.
En Romanos 13:13 ha sido traducido como envidias, que no debemos andar en ellas. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, es evidencia de carnalidad. Y lo mismo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, donde fue vertido como envidia. Es la misma palabra. ¿Qué nos dice esto? Que hay los que están dispuestos a luchar por lo que creen son sus derechos, o que se sienten amenazados ellos o su posición por otros. Estos son celos amargos. Es como, perdónenme la expresión, es como regurgitar bilis. ¿Ha tenido esa experiencia usted? No es agradable, ¿verdad? Es ese líquido amargo que sale cuando ya no hay nada en el estómago que expulsar. Es una demostración que el amor se acabó. Y lo único que sale ahora es amargura en forma de malas sospechas, de tratos impersonales sin empatía, de dureza de espíritu, de maledicencia, de murmuración y un exceso de interés por la posición. Quien está con esto está pensando, me están pasando a llevar. O un exceso de interés de la dignidad propia. ¿Qué se cree? Eso es lo que hay detrás de esta. ¿Qué se imagina? ¿Quién se cree? Y tenemos algunos dichos bastante graciosos referidos con algunos animalitos. O con los derechos propios. Esto lo gané yo con mi trabajo. Esto es mi esfuerzo. Alguien que piensa así va a defender con uñas y dientes lo que cree que es su posición. Y así por el estilo. Todo esto son celos amargos. En este campo, en esta manera de actuar, lo único que fructifica a poco andar son las camarillas. Quien tiene celos amargos busca apoyo para su posición en otros y así poder validar su actitud. Como su actitud es dominada por su carnalidad. Ejemplo lamentable de esto son los corintios, como nos lo pinta Pablo, ¿cierto? Ahí en 2 Corintios 12:20 dice que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y como el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, disfrazará esta mala actitud con una preocupación por la verdad, por la ortodoxia, por la piedad, por la santidad. Pero nada más lejos de la verdad, pues a otros les es evidente la amargura, la rigidez y el orgullo personal de quien se escuda en la virtud, pero no la posee. Y esto bien puede llegar a un ciego fanatismo, al cisma y a la división dentro de la congregación. Y cuando no son oídos, llega a desconocer el liderazgo, atrayendo así la ruina para sus vidas y para los incautos que accedieron a formar parte de la camarilla. Y todo esto solo es para disfrazar una rivalidad. Qué tristeza, hermano.
donde debió germinar y florecer el amor, terminó madurando el sinsabor, la amargura y el desaliento. Los celos amargos y la contención tienen lugar, cabida, cobijo en nuestros corazones. De ahí viene la ambición egoísta. El corazón es el lugar de los afectos y de las intenciones. Este es el corazón engañado del capítulo 1, versículo 26 de Santiago. Este es el corazón impuro, que lo veremos más adelante en el capítulo 4, versículo 8. Por otro lado, la palabra contención, dice el diccionario Bain, denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad, siendo la voluntariosidad una idea subyacente a la palabra. Por ello, denota formación de partidos. De ahí el significado de conseguir seguidores, tener rivalidades, tener mezquinas ambiciones. Por supuesto, también es obra de la carne y aparece así en Gálatas capítulo 5. Y en todo el Nuevo Testamento está asociada con actitudes antisociales de contención y rivalidad, de división y desobediencia. Todo esto es producto de los celos amargos. Oh Señor, examínanos. Ve si hay en nosotros caminos de perversidad y guían por el camino eterno. Con cuánto celo debemos examinar nuestros corazones para impedir que estas aves inmundas hagan en él su nido. Quien ha asumido esta actitud contenciosa, motivada por los celos amargos, necesitará afirmar su posición y lo hará proclamando a los cuatro vientos que lo que le mueve es el celo de Dios, es una preocupación por el bienestar de la iglesia, es decir, se jactará de lo que carece. Dejen de hacer eso, dice Santiago. Dejen de vanagloriarse. Bien saben que no lo hacen por la gloria de Dios, sino que cada cual busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No hay en ustedes una preocupación por el bienestar de la iglesia, sino una preocupación insana para resguardar su posición, para aparecer como mejor, como más espiritual, como más consagrado. Dejen de mentir con sus conductas fingidas. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dejen de ocultar la verdad con ese comportamiento pseudo espiritual, ya que la realidad es que ustedes han nacido de nuevo por la palabra de verdad. Lo ha dicho Santiago en 1:18. Y han recibido, o debieran haber recibido, con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué correspondencia tiene la mansedumbre con los celos amargos? Ninguna. Ninguna. Veamos en segundo lugar, ¿por qué? Porque el origen de esta falsa sabiduría, lo dice en el versículo 14, es bajo y ruin. Una sabiduría o clase de sabiduría que produce pleitos, divisiones, enemistades, indiferencia y orgullo, entre otras cosas repulsivas, no puede venir de Dios. ¿Verdad? No puede venir de Dios. De Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Ya lo ha dicho Santiago. No vienen de Él necedades ni truhanerías. Debemos preguntarnos entonces,
¿Qué es lo que gobierna nuestras vidas? La sabiduría que viene de arriba, según se describe en los versículos 17 y 18, que no tocaremos hoy, o lo que tiene un origen terrenal, animal, diabólico. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es, carga este concepto aquí, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Notemos aquí que solo hay dos alternativas. Dos alternativas. O es una o es otra. No hay términos medios, ni tampoco hay terreno neutral. O usas una sabiduría o usas la otra. Santiago usa tres adjetivos para calificar a la sabiduría contraria al Evangelio. Y no son adjetivos aislados entre sí, sino que están concatenados progresivamente para que veamos y lleguemos al verdadero origen de este mal. El apóstol nos dice que esta sabiduría que no promueve la gloria de Dios es terrenal. Es decir, está limitada a esta tierra. Es producto humano, no celestial. No es otorgada desde el cielo, sino que se adquiere aquí, en la tierra. Sus motivaciones son terrenales, incluso cuando se habla de cosas espirituales. Todo su obrar es de este mundo, sin consideración del obrar divino. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3 que sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, otra vez, no en las de la tierra. Esta sabiduría es terrenal, deséchala. Dice Santiago que esta falsa sabiduría es animal. Diversas versiones ponen aquí natural o sensual. La palabra que hay detrás es psíquicos, perteneciente al alma. Describe al hombre en Adán. Recuerda que si eres cristiano, no estás en Adán, sino que estás en Cristo. Y es el contraste, psíquicos es el contraste de neumáticos, que es espiritual. Aplicado a la mente, da la idea que surge de los deseos y afectos corrompidos. Razón y sentimiento, teniendo la preeminencia. ¿Qué sale de ello? ¿Qué sale cuando la preeminencia en nuestro actuar solo proviene de la razón y del sentimiento? Cuando no consideramos para nada la obra de Dios en nuestras vidas y qué es lo que nos habla la palabra de Dios tocante a nuestros actos, eso es espiritual. Pero cuando lo dejamos de lado, estamos obrando de acuerdo a nuestra razón, que es tan torpe, ¿no? Es tan limitada. Jeremías 17, 9 y 10 es un pasaje clásico para examinar estas cosas, porque nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por último,
Dice Santiago respecto del origen de esta sabiduría, que este tipo de sabiduría que se obtiene mediante los sentidos y que no requiere discernimiento espiritual, esta sabiduría que es practicada por el hombre no regenerado es diabólica o demoníaca. ¿Cuál es la inspiración de esta sabiduría? No solo es terrenal, va más allá. Sí, es una actividad mental. No, va más allá todavía. En el fondo, el verdadero origen de esta sabiduría es satánico. Detengámonos aquí un poco y preguntémonos, ¿qué clase de sabiduría es la que reina hoy en el pueblo de Dios? La misma que es usual en el mundo, la misma que vemos en nuestros trabajos y aulas, la misma que aplicamos en nuestros hogares. ¿Y cuáles son los resultados? Los mismos. ¿Nos extraña esto? ¿Cuáles son los resultados de esta sabiduría que tiene su origen en el mismo Satanás? Discordia, orgullo, vanidad, rivalidades, espíritu voluntarioso, impulsividad, enojos, frustraciones, maledicencias, murmuraciones. Nombra, querido hermano, un ambiente de trabajo donde no esté presente el chaqueteo, la envidia, la murmuración, las quejas, los rezongos, las contiendas y los grupitos. ¿Quién no se ha encontrado con estas cosas? Todos, todos. ¿Por qué? Porque no puede haber un ambiente celestial donde reina la sabiduría demoníaca. Y permíteme preguntar, ¿acaso el demonio es tu amigo que le prestas atención y sigues sus directrices? ¿Cómo hemos sucumbido al engaño por no haber tomado la sabiduría de Dios en nuestro actuar, en nuestra vida, en nuestras relaciones? ¿Con cuál sabiduría diriges tu vida? Y los resultados están ahí, son evidentes. Versículo 16, y este es el tercer punto, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estos celos y contención ya aparecieron en el texto, son los mismos del versículo 14. Es algo que Santiago denuncia como existente en la congregación y que Dios aborrece. Estas aves rapaces, inmundas, que anidan previamente en el corazón, salen a revolotear en las congregaciones para traer solo perturbación y toda obra perversa. Nada que traigan estas aves puede ser bueno. Perturbar tiene la idea de inestabilidad, de desorden, de confusión. Tal vez te acostumbres al desorden, pero te aseguro que no te sentirás bien en un estado de confusión, que no buscarás la inestabilidad por sí misma. No quieres esto para ti. Sin embargo, a esto abres la puerta cuando dejas entrar en tu vida los celos amargos y la contención, evidencias obvias, visibles, reales y tangibles de haber sucumbido al embrujo de la sabiduría que es terrena, aquella que crees haber adquirido porque eres listo y ni siquiera has considerado que has sido embaucado por el príncipe de las tinieblas y actúas bajo su influjo
y dirección. La falsa sabiduría lleva en sí misma el germen del desorden, de la anarquía, pues cuando obra lo hace separando, dividiendo, creando conflictos y contiendas, sobreponiendo a unos por sobre otros. ¿Quién obra de este modo? ¿Acaso el Espíritu de Dios te da ínfulas de superioridad? ¿Acaso Dios te otorga su gracia para que apabulles y humilles al hermano? ¿Verdad que no? Tantos dones preciosos que hay en el pueblo de Dios. Allí hay afabilidad y candor. Acá hay simpatía y afecto. Allá hay imaginación desbordante. Acá hay pragmatismo y orden. Allí hay dirección y conocimiento. Este tiene siempre la palabra precisa. Aquel con su sonrisa traspasa cariño. Este está siempre dispuesto a ayudar. Aquel conoce de tecnología. Esta con 4 cosas hace un banquete. Ella canta como los ángeles. Este tiene una voz melodiosa. Ella está pendiente de lo que puede faltar. Este persevera con alegría pese a sus problemas. Este otro siempre anima y encuentra algo bueno hasta en el mismo Satanás. Ella ora constantemente. Esta da con generosidad. Esta socorre al afligido. Ella alimenta al desvalido. Este protege al débil. Este ama al desamparado. Puedo seguir porque hay mucho más. Y porque me he inspirado en ustedes y veo sus dones y veo los talentos y habilidades que Dios les ha dado. Queridos hermanos, trabajemos para la gloria de Dios. Trabajemos para la gloria de Dios. La envidia no tiene lugar aquí. Porque si albergas en tu corazón envidia, significa que no estás viendo cuáles son aquellas obras que el Señor ha puesto en tu camino, porque las pone de acuerdo a tus dones, de acuerdo a tus talentos, de acuerdo a tus habilidades, para que tú andes en ellas y las hagas. ¿No estás mirando eso? Estás mirando al hermano, a la hermana, lo que tiene y lo quieres para ti, pero Dios no te lo ha dado a ti, se lo ha dado al otro. Y haciendo eso, ¿qué pasa? Tú no haces lo que tienes que hacer. Y el pueblo de Dios y tú misma pierdes. No, no es buen negocio la envidia. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Encuentras que es poco? Pues ponlo a los pies de Cristo. Él con 5 panes y 2 peces alimentó a miles de hambrientos. Él multiplicó el aceite de la viuda de tal manera que no solo pudo pagar a todos sus acreedores, sino que tuvo suficiente para todo ese periodo de sequía. Sí, Dios puede multiplicar lo que tú pones en sus manos y Él puede usarte y quiere usarte. Tú eres sus manos aquí en la tierra. Tú eres su boca y puedes usarla como Él siempre la usó. ¿Cómo usó el Señor su boca? Para la gloria de Dios. Tú eres sus pies aquí en la tierra y puedes ir y buscar a la descarriada, porque has de saber y tener la certeza que Dios va contigo en esa empresa.
como creyente, nos duele ver tanta aflicción y dolor allí donde no reina el Señor. Nuestros pies pisan a menudo charcos del desaliento y muchas veces nuestros corazones son heridos por el pecado propio y el pecado ajeno. Mira cómo enfrentó Jeremías ese dolor. Lo encuentras ahí en Jeremías capítulo 20, los versículos 7 al 12. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Quién quiere vivir así? Y él dijo lo mismo que decimos nosotros. No lo hago más. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de resistirlo, y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos, mira esto, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué amigos? Con amigos como este, ¿quién quiere enemigos? Pero ¿a qué conclusión llega Jeremías? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. A ti he encomendado mi causa. ¿Ves? No se detuvo ni en la circunstancia, ni se detuvo en los enemigos. Él se fijó y puso su confianza y encomendó su causa en Dios. Jeremías, en su aflicción, usó la sabiduría de Dios, se refugió en él, pasó por la tentación de tirar la toalla. Hasta aquí nomás, hasta aquí llegué yo. No, 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 no. Una vez me la hicieron, dos veces, ya tres, ya no, sería tonta si otra vez me pasa. No lo hago más. No hemos dicho esas cosas. La tentación de tirar la toalla. Que otro siga, que otro lo haga. O como dijo Elías, victimizándose, sentado bajo un enebro, me lo imagino, sentado bajo un enebro, ahí cabizbajo, llorando su miseria. Él era el único fiel. Y todos los demás se habían ido tras dioses paganos. ¿De qué me sirve todo esto? Y pensando en esto y amargado. A lo mejor hasta lágrimas salían de él. Y él dice, basta ya, oh Jehová, estoy harto, quítame la vida.
pues no soy yo mejor que mis padres. Lo encuentra ahí en 1 Reyes 19, 4. También he sido tentado así. Aquí hay testigos de horas de angustia y oscuridad que pasamos. Puedo decirte que pese a mis ganas de abandonar la nave, y es chistoso, porque en una nave en la tormenta, ¿dónde te vas a ir? El lugar más seguro es donde estás. Pero son esas ideas tontas que uno tiene, ¿no? Tan a menudo, lamentablemente. No, me voy. ¿Dónde iba a ir? Pero Dios me mantuvo. Dios. Y Él curó mi quebrantado corazón. Ahí aprendí a confiar en Él, a poner mi vida en sus manos para que Él me use como mejor le parezca. Y he comprobado que Él se complace en los que confían en Él. No porque sean dechados de virtudes, sino porque son conscientes de su necesidad y dependencia de Él. Él conoce lo mejor. Él sabe dónde me pone y hoy soy feliz de estar ahí. A veces los cielos se nublan y viene la oscuridad repentina en pleno día. Pero recuerdo que mi Dios es fiel. Él es fiel. ¿Recuerda ahí en Corinto? Pero fiel es Dios. Bendito sea el Señor. Fiel es Dios. Él es fiel. Mi Dios es fiel. Él no me abandonará. Él no te dejará. Sí, Él está más consciente que tú de tus errores y deficiencias, pero aún así, Él quiere usarte para su gloria. Pon tus dones y talentos al pie de la cruz. Sé feliz, como el niño que eleva por primera vez su volantín, su barrilete, su cometa. ¿Lo has visto? ¿Has tenido eso como padre? ¿Has llevado a tu hijo a que eleve el volantín por primera vez? Él está haciendo algo y se siente feliz, su rostro, todo, él muestra su felicidad por todas partes. Él está haciendo todo, pero resulta que su padre hizo todo. ¿Para qué? Para que él, el niño, experimente esa alegría. Qué hermoso. Qué hermoso ver un niño sonriente, extasiado con algo tan sencillo. Pero el padre fue quien le dio la idea, le dio los instrumentos para que él pudiera gozar ese momento. Si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas para que nosotros las disfrutemos y nos gocemos en su presencia haciendo su voluntad? Sí, mi hermano. Él nos salvó de pura gracia por medio de la fe. Somos sus poemas, sus obras de arte. Quien nos mira puede ver en nosotros la magnífica obra de Dios. Y hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Dios las preparó para que tú goces con ellas. Querido, deja los rudimentos del mundo, abandona la sabiduría carnal y entrégate hoy a Jesucristo.
Sé como los macedonios, descritos por Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Esto dice ahí: asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a los hermanos por la voluntad de Dios. Jesús conoce de malos entendidos, de predisposiciones injustas, de envidia, de desprecio, de maledicencia. Todo esto y mucho más, Él lo sufrió. Y sufrió lo indecible, pues su alma santa no conoció el pecado hasta que el Padre descargó en Él el pecado de todos nosotros. Sin embargo, Él nos invita hoy. ¿Aceptará su invitación? Mateo 11, 28 al 30. Mira esta invitación. Venid a mí. Todos. Dios no hace excepción de personas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Te incluye esta expresión a ti? ¿Estás cansada? ¿Llevas una carga en ti misma? Pues la invitación es para Él, es una invitación que viene del cielo directamente a tu corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No importa quién sea, no importa si recién has escuchado de Cristo, si lo conoces hace muchos años, o recién estás despertando a la realidad de tu condición espiritual. No importa. Esta invitación es para ti. Y si has pecado, lávate en la sangre de Cristo. Él te limpiará. En Él hay perdón. Y ya en Él, recuerda. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es verdadera sabiduría. Que el Dios de toda gracia bendiga abundantemente nuestras almas. Oremos.